¿No dejamos nada? Creo que no. Espera. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Sí. Solo que estoy nerviosa. Yo nunca fui en auto a la playa tan lejos. No te preocupes, soy un conductor experimentado. Te llevaré como si fueras un jarrón de cristal. Mark, ¿Qué pasa? creo que dejé la nevera portátil. Está en el coche, en el asiento de atrás. ¿Qué haría yo sin ti? Pronto olvidaré cómo se pone el gas y cómo se pagan los recibos. Yo te lo recordaré, vamos. ¿Qué pasó? Al final no soy tan bueno. Dejé el termo con el café sobre la mesa. Espérame aquí y subo un momento, ¿de acuerdo? ¡Kisyusha! 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 ¡Hey! ¡Ayuda! Kisyusha, no. ¡Oigan! ¡Ayuda! ¿Por qué no me dejan ver a mi mujer? La acaban de operar. En cuanto se recupere de la anestesia, seguro que la podrá ver. ¿Cómo está ella? Tiene una pierna rota. Su vida no está en peligro, pero desgraciadamente no conseguimos salvar al bebé. ¿A qué bebé se refiere? ¿Acaso mi mujer está embarazada? ¿No lo sabía? Por supuesto que no. No es el primer embarazo de su mujer. Hace poco, Ksenia perdió un bebé durante el parto. Doctor, por favor, ¿podría ocultarle a ella la pérdida del bebé? ¿Cómo puedo hacer eso? Invente algo, no lo sé. No podrá soportarlo otra vez. Entienda. Por más que sea muy triste decirle esto, su mujer ya no podrá tener más hijos. Y tarde o temprano se va a enterar. Mejor que sea tarde. Ya lo resolveremos. Perdona, es por mi culpa. Si no fuera por el café. Mark, ¿qué dices? Pero lo de cómo vivirás ahora con una inválida unípede es un misterio. ¿Con una inválida? Pues sí. ¿Cómo que cómo? Te compraré las muletas más caras y voy a entrenarte hasta que empieces a andar. Viviremos bien, Kisyusha. Yo te quiero. Yo también te quiero. Diez años después. Ya te has despertado. Con todo ese ruido. Intenté no hacerlo. Me conmueve tu espontaneidad. Si no te hubiera conocido todos estos años, pensaría que me estabas tomando el pelo. Pero tú... Pero yo solo te quiero. El desayuno ya está en la mesa. Seguro que es algo muy rico. No tenías que dedicarte a la arquitectura, sino abrir tu propio restaurante, ¿verdad? ¿Conoces el dicho, el que tiene el talento para una cosa lo tiene para todo? Conozco.
Y viéndote a ti puedo confirmarlo. Te espero en la cocina. Misha, hola, por fin das señales de vida. Cuéntame, ¿qué hay de ti? ¿Ya has vuelto a casa? Oye, ¿por qué no vienes a Moscú a vernos? Espera, ¿por qué es tan urgente? De acuerdo, voy a verte. ¿Eh? ¿Por qué no puedo decírselo a Kisiusha? Ya se me ocurrirá algo. Adiós. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Gracias por la invitación. Intentaré estar ahí. Sí, hasta pronto. Oye, me invitan a una conferencia que es hoy en Saratov. Creo que tengo que ir. ¿Es importante? No me siento cómodo rechazándolo. Somos como amigos. Si tienes que ir, vete. ¿Es por mucho? Para unos 2 días, máximo 3. Extrañaré tus desayunos. ¿Solo mis desayunos? Claro que no. Exacto. No te olvides que este fin de semana viene Tania. Quería vernos a los dos. Justo ya estaré de vuelta. ¿Has probado mi zapecanca? ¿Ahora? ¿Y qué tal? ¿Qué pasa? Es la mejor zapecanca que he probado. Muy rica. No me asustes así. Buen provecho. Vaya, mírate, no has cambiado nada. ¿Cuántos años pasaron? Desde que me fui a Moscú y tú también te fuiste a Vladik. 10 años. Oye, estarás hambriento después del viaje. Vamos a una cafetería. Comemos algo y charlamos. Espera con eso, explícame, ¿por qué tanta urgencia en verme? ¿Y por qué no puedo contárselo a Kisiusha? Tranquilo, amigo. Vamos a una cafetería. Tomamos algo y te lo cuento todo. De acuerdo. Te habrás molestado conmigo porque abandoné el caso de Boris. Un poco, la verdad. Hoy quiero reparar eso. Es una vieja historia acerca de los padres de Xenia. ¿Qué tienen que ver sus padres con Boris? ¿Sabías que el padre de Xenia no era su padre biológico? De joven, la madre de Xenia estaba enamorada de un tal Víctor. Dio a luz a una hija. Luego se enfadaron por algo y Víctor se fue al extranjero y se hizo rico. Su propia empresa, una casa grande, una cuenta bancaria enorme. Y no había más herederos. Descubren que tiene cáncer. Muere en unos 2 meses. Antes de morir deja un testamento. Pero no para Xenia. Para su nieto o nieta cuando alcancen la mayoría de edad. ¿Por qué tanta complicación? No lo sé, quizá no quería hacerle daño a su amigo, que consideraba a Xenia como su propia hija. Y hasta que ella creciera, hasta que se casara, hasta que la nieta creciera, ya pasaría el tiempo. Entonces resulta que Boris lo sabía. Resulta que sí. Ahora ves por qué no le daba el divorcio a Xenia. Y por qué quería tener hijos con ella. Y luego cambió de opinión, el bebé murió y él aceptó el divorcio, ¿sí? Boris cambiando de opinión. ¿Nunca te pasó por la cabeza que la hija de Xenia está viva? No puede ser. ¿Qué noticia? Misha dice que Boris ahora vive con otra mujer y su hijo. Con ellos vive una niña, Rita, la hija de Boris que ahora tiene 10 años, ¿lo entiendes?
Todo encaja. Hay que llamar a Axiosha. No hay que llamar a nadie. Lo podemos estropear todo. Primero hay que revisarlo todo. Misha va a la clínica a ver en el archivo. Buscará al médico que trabajaba allí. ¿Y nosotros qué quedamos aquí esperando? Quiero ir. Ir allá y ver. Mark. Por favor, prométeme que no vas a ir allá. Toda la casa está vigilada, hay cámaras y no sabemos qué esperar de Boris. De acuerdo. Sí, a Mark le salía mejor. Mark, ¿por qué no me contestas? Empiezo a preocuparme. Llámame cuando puedas. Tania. Hola. Tania, ¿qué pasó? Mark. ¿Qué pasa con Mark? Fue encontrado en el bosque con la cabeza abierta.
Buenas noches, soy la mujer de Mark Seaman. Me han dicho que él está aquí. ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Sí, está aquí. Ahora lo están operando. ¿Qué dicen los médicos? ¿Va a vivir? Aún no se sabe nada. Espérelo, por favor. Perdone, ¿fue usted quien operó a Mark Seaman? Así es. Por favor, dígame cómo está. Soy su mujer. ¿Cómo se llama? Senia. Mi nombre es Nikolai. Bueno, Senia, no le quiero ocultar la verdad. El estado de su marido es muy grave. Tiene graves heridas en la cabeza y contusión cerebral. No lo voy a enumerar todo. Lo más importante es que ya está operado. La operación fue un éxito. Pero en estos casos lo importante es ver los resultados de rehabilitación. Vamos a observarlo y esperar que mejore. Con permiso. Gracias. Mark, ¿a dónde lo llevan? ¿A dónde lo llevan ahora? ¿A dónde lo llevan ustedes? ¿Qué dicen los médicos? De momento nada. ¿Ya lo operaron? Sí. Está en tratamientos intensivos, no puedo entrar. Lógico, ahora no podrías hacer nada por él. Menos mal que Misha le consiguió a los mejores médicos de Orlovsk. Sí, le estoy muy agradecida a Misha. Si no fuera por él, Mark me había contado sobre él. ¿Por qué tenía que ir allá? Xiush, tu hija ha aparecido. No puedo creer que sea verdad. Pues créelo. Estoy segura de que Boris te ha engañado. Se quedó con tu bebé y te dijo que ella había muerto. Desgraciado, cuánto lo odio. No sé qué hacer. ¿Ir a buscar a mi hija? ¿Qué hago? No quiero ni pensar por lo que estás pasando ahora. Tu hija está ahí. Mark está aquí. Tanya, te pido, por favor, no hables de Mark. Simplemente no lo podré soportar. Ok, no lo haré. Si hay alguna novedad, yo te aviso. Lo de tu hija, creo que Misha puede ayudarnos. Por favor, vamos a casa. Vamos. Gracias. Mark y yo somos del mismo barrio. Siempre lo consideré más sabio que el resto de nosotros. Era un hermano menor para mí. Intenté protegerlo todo lo que podía. También es culpa mía. Fui la última con quien Mark había hablado. Y me dio su palabra de que no iba a ir ahí. No es culpa de nadie. Cuando Mark decide algo, no hay quien lo pare.
Eso es cierto. Sobre todo si se trata de mí. Tengo que recuperar a mi hija. Por supuesto. Pero antes necesito investigar los detalles de la desaparición de tu hija. ¿Y yo qué hago? Esperar. ¿Qué hago yo? Quiero ver a mi hija. La verás. Intentaré hacer que te contraten en la casa de tu ex marido. Pero si él me reconocerá enseguida. Por supuesto, tenemos que ser muy cuidadosos. Queremos conseguir el material genético para el análisis del ADN y la niña tiene que confiar en ti. Tomaremos las precauciones que se necesiten con Boris. Tendrás que cambiar el peinado, color de pelo, quizá usar lentes de contacto. Lo intentaré. Mikhail, quiero pedirle una cosa más. No tengo ni la menor duda de que Boris tiene algo que ver con lo que le pasó a Mark. Ayúdeme a demostrarlo. También puedes contar con eso. Xenia, yo haré todo lo que dependa de mí. Me encargaré de resolver este caso. En cuanto tenga información nueva, la compartiré contigo. Ahora, si me disculpan, me tengo que ir. Gracias. Tienes razón. Deberías cambiar tu imagen por completo para que nadie te reconozca. Ahora tengo una cita muy importante, pero luego podemos ir juntas ahí. No, tú ve a tu cita. Yo me las arreglaré. Y mañana por la noche nos vemos en el hotel. Ok. Disculpe, ¿me diría la hora? Son las 8:30. Gracias. ¿De verdad no me reconoces para nada? ¿Y así? ¿Eres tú? Sí, Increíble. ¿Eres tú? sí, Estás estupenda. sí. Pareces otra persona. ¿Qué te parece mi look? Está genial. Creo que es lo que buscamos. Sí. ¿Vamos? Vamos. Vamos, vamos. Las gafas. Vaya, ahora me llamo Irina. Sí, Irina Kalinovska. Aprende esto como el Padre Nuestro. Es tu nueva biografía. Estoy hecha toda una espía. Exploradora. No te verás con los antiguos compañeros de la clase. ¿Y cómo entraré en la casa? ¿No te prometió Misha que él se encargaría? En la casa de Boris trabajó un ama de llaves. Ahora pide de manera urgente un finiquito. Con la ayuda de Misha, por supuesto que tiene contactos. Ahora este es tu puesto. Empezarás a trabajar desde mañana. ¿Tan rápido? No te preocupes, Misha te llevará allí mañana.
Parece increíble, ya es mañana. Me sigue sorprendiendo que me contrataran tan fácilmente para el trabajo. Créeme, no fue fácil. La agencia que te contrató goza de una plena confianza de parte de Boris. Xenia, hablemos sobre el asunto una vez más. Desde que te fuiste de esta casa, cambiaron muchas cosas. Según la información que tengo, Boris quiere cambiar de casa. Pero no te preocupes. Deberíamos tener tiempo. No hay cámaras de vigilancia dentro de la casa excepto en la cocina. Alena es la nueva esposa de Boris. Depende mucho de su marido y del alcohol. Y él ya le está buscando un reemplazo. ¿Ah, sí? Sí. Ya veo. Bueno, voy allá. Escúchame bien, si algo va mal, llámame enseguida. Estaré por aquí cerca. Sí. Se lo agradezco. No hay de qué. Tenemos un objetivo común. Suerte. Por fin. Es usted Irina, ¿verdad? Sí, buenos días. ¿Y usted es Alena, el ama de esa casa? Así es, solo que estoy muy agotada. ¿Qué tengo que enviar? ¿Qué tengo que pagar? Ahora se encargará de eso usted. Ahora le presentaré a la plantilla. Aquí viene nuestro chofer. Se ocupa de todas las cosas de la casa, hace recados, le puede encargar lo que sea. Se llama Iván. Buenos días. Bueno, vamos a la casa. ¿Todo bien? ¿Viene? Sí. Vamos. Ella es Olga, se ocupa de las tareas de la casa, cocina, limpieza. Buenos días. Buenos días. Oh, ahí vienen los niños. Niños, les presento a Irina. Va a trabajar en nuestra casa. Buenos días, me llamo Rita. Buenos días, Rita. Hola, yo me llamo Roma. Tengo 5 años. ¿Dónde vive usted? ¿Tiene hijos? Vaya acostumbrándose, es muy preguntón. No vivo lejos de aquí y no tengo hijos. ¿Por qué? ¿No nos quiere? Los quiero muchísimo. Son cosas de la vida. Ah, entiendo. Entonces usted está bien. Los niños son necesarios. Mi mamá está enferma y el médico no puede curarla. Roma, vamos a jugar ya. ¿Qué esperas? Rita me está llamando. Me voy. Vamos. ¿Viene Boris? ¿Tan pronto como hoy? Ahora vuelvo. Un momento. Buenas tardes, señor Boris. Buenas tardes. ¿Va a cenar usted? ¿Qué tenemos? Pavo con buffet, verdura, la plancha y arroz. Usted es nuestra nueva trabajadora. Sí, me llamo Irina. Sí, me llamaron de la agencia. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en la anterior casa? 8 años. ¿Por qué lo dejó? ¿La echaron? No, mis anteriores empleadores se mudaron al extranjero, pero me dejaron las cartas de recomendación. Oh, claro. Veamos.
¿Por qué no tiene familia? ¿Debo informar sobre mi vida privada? Como prefiera. Entonces prefiero discutir mis obligaciones. Me gusta su profesionalidad. Hablemoslo después de comer. Quiero comer ahora. Sí, claro. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte no se puede, te vas a caer. ¡Ey, venga con nosotros! ¿Están jugando? ¿A usted le gusta columpiarse? Sí, cuando era pequeña me gustaba mucho. Rita no me quiere columpiar mucho. ¿Lo hace bien? Una vez me columpié tanto que hice el sol. ¿Cómo es eso? Es muy peligroso y da miedo. Solo por poco no me rompí nada, así que hazle caso a tu hermana. Ella es muy severa, pero también buena. Roma, Además pinta bien. A mí no me sale así. Roma, para. Niños, a comer. 5 minutos más. 5 minutos. Bien, 5 minutos y nos vamos, ¿sí? Xenia, ¿qué tal te fue? Boris te reconoció. Mikhail, la vi. A mi hija. No tengo ni la menor duda, es mi hija. Se parece mucho a mi madre. Y a ella también le gusta pintar, como a mí de pequeña. Me alegra que se hayan encontrado. Yo estaba muy, pero muy nerviosa. Veía fantasmas del pasado por todas partes. Aunque el viejo jardinero sigue trabajando ahí, Timofey. Me ayudó a escapar en su momento. Espero que él no te haya reconocido. Creo que no. Xenia, ¿a dónde te llevo? ¿Al hotel? No, quede con Tania, vamos a cenar juntas hoy. Te invito a hacernos compañía. Muchas gracias, pero me veo obligado a rechazarte. Tengo unos recados que hacer, pero prometo recogerte mañana.